Johnny Rivera revela al fin la noche que lo marcó para siempre. Aparición real. Nadie sabe esto, pero el espíritu que aquella noche enfrentó Johnny Rivera jamás volvió a su tumba. Todo comenzó con un silencio que no pertenecía a este mundo. No era la ausencia del sonido, sino una presencia oscura que parecía respirar desde algún lugar invisible, como si una entidad estuviera observándolo desde detrás de la madera recién cortada. Años después, Johnny Rivera afirmaría que ningún escenario, ninguna multitud ni ninguna cámara lo había enfrentado al miedo puro como aquella noche en la carpintería, porque lo que vio no fue una sombra, ni un reflejo, ni un juego de la mente. Fue un muerto, un hombre que ya estaba bajo tierra, y lo vio de frente. Antes de ser reconocido en todo el país, Johnny vivía entre aserrín, serruchos y olor a cedro húmedo. Siempre decía que la madera estaba viva, que cada veta guardaba secretos de siglos. En aquel tiempo, trabajaba en un pequeño taller ubicado en las afueras del municipio, un lugar donde el frío se metía en los huesos incluso al mediodía. Ese taller, según los vecinos, era un sitio extraño. Las herramientas se movían solas, las luces parpadeaban sin explicación, y más de uno aseguraba haber escuchado pasos cuando no había nadie dentro. Pero para Johnny, nada de eso importaba. Su única preocupación era terminar a tiempo un pedido que debía entregarse al amanecer. Era medianoche. El aire estaba tan quieto que podía escucharse cómo se partía una astilla bajo su propio peso. El olor a barniz se mezclaba con un aroma diferente, uno que no debía estar allí. Un olor agrio, antiguo, parecido al metal oxidado. Fue en ese instante cuando lo sintió. No lo vio primero, lo sintió. Una mirada, fija, fría, pesada, como si alguien respirara con lentitud detrás de él. Giró, no rápido, sino con el presentimiento fatal de que lo que estaba a punto de ver no iba a ser humano. Y allí estaba, quieto, pálido, con la ropa manchada de tierra húmeda, con los ojos abiertos como si jamás hubieran sido cerrados después de la muerte. La piel ceniza, la postura rígida, exactamente igual al hombre que había fallecido 3 días antes en un accidente en la carretera cercana. Nadie se lo había contado, lo había visto en el entierro, y ahora estaba allí, frente a él, con la mandíbula ligeramente torcida, como si todavía siguiera sintiendo el golpe. No desapareció. No parpadeó, no flotó, solo estuvo de pie, respirando sin respirar. Y entonces ocurrió algo peor. Aquella presencia no se movía, solo observaba. No había sonido humano posible que describiera el tipo de silencio que se apoderó del lugar. Era un silencio vivo, como si absorbiera el aire mismo, como si se alimentara de la respiración del otro. No era una alucinación. No era un reflejo, porque en cuestión de segundos, todas las herramientas comenzaron a vibrar apenas, como si una energía repentina recorriera cada superficie de la carpintería. La sierra eléctrica se encendió sola. Johnny no gritó, no corrió, tampoco intentó hablar. Su cuerpo quedó paralizado. Quiso mover las manos, pero era como estar atrapado bajo toneladas de piedra invisible. Eran segundosos, pero se sintieron como un siglo suspendido. Aquel muerto no solo estaba ahí para ser visto, estaba consciente. Era algo eterno, en tránsito, pero detenido. Y cuando la sierra encendida lanzó una chispa al contacto con el metal, aquella entidad giró apenas el rostro. No como un vivo, no como un animal, sino como algo que recién recordaba que alguna vez había sido humano. La temperatura descendió de inmediato, no como un descenso natural por la madrugada. Fue violento, repentino, como si hubieran abierto la puerta de una cripta enterrada desde hacía siglos.
Johnny recordó después que el olor fue lo peor. No a cuerpo podrido, no a basura, sino un olor imposible de describir. Algo parecido al lodo, a hierro húmedo y a cenizas, como si fuese el rastro químico de un lugar que no pertenece a esta realidad. El muerto hizo un solo movimiento. El cuello crujió como ramas secas al girar un poco más su cabeza. No caminaba, no deslizaba los pies, seguía de pie. Pero ya no miraba a Johnny. Miraba un punto exacto sobre la mesa donde él trabajaba, justo donde un objeto había quedado sobre la madera. Un objeto que al parecer nunca debió estar en ese taller. Uno que no pertenecía a él. Ese instante, entre el reconocimiento y lo inevitable, fue el momento exacto en el que todo se rompió. Porque lo que siguió no fue una aparición pasajera. Fue un contacto, un cruce, una invasión, algo que debió quedarse debajo de la tierra. Fue entonces cuando la carpintería dejó de ser un lugar físico. El sonido del mundo desapareció. El aire ya no era aire. Y lo que por instinto entendió Johnny fue lo más aterrador. Aquella aparición no había llegado desde el exterior. No había entrado. Había despertado. Como si el taller hubiera sido siempre su lugar. Como si jamás se hubiera ido. Como si lo estuvieran invocando cada noche sin saberlo. La sierra eléctrica, que seguía girando sola, emitía un zumbido grave que ya no sonaba como una máquina. Sonaba como un lamento, como un canto de ultratumba. Una vibración que no atravesaba los oídos, sino algo más profundo, como si vibrara dentro de las costillas. El muerto dio un solo paso. Uno, no más. Y al hacerlo, el piso crujió con un peso imposible para un cuerpo sin vida. Los animales afuera dejaron de existir. Ni grillos, ni viento, ni un solo insecto sobre la tierra. El mundo entero pareció contener la respiración, y en esa grieta entre realidades, Johnny comprendió que nada de lo que había vivido hasta ese momento se comparaba con el peligro que estaba a punto de enfrentar. Porque el muerto no venía a asustarlo, venía a reclamar algo. Si estás escuchando esto y sientes que algo se mueve detrás de ti o que el ambiente ha cambiado apenas un poco, te recomiendo que sigas aquí, porque lo que voy a revelar en las próximas escenas no es un simple susto, sino la verdadera razón por la que muchos artesanos, mineros y campesinos han desaparecido sin explicación en Colombia durante décadas. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito, dejar tu like y compartir este video. No por un algoritmo, sino porque esta historia podría repetirse, y tal vez alguien más necesite escucharla antes de que sea tarde. Lo que vio entonces no tenía forma humana, y tampoco estaba solo. Lo que se reveló ante sus ojos no fue un espectro aislado, sino el inicio de algo mucho más antiguo. La figura del hombre muerto comenzó a descomponerse sin caerse, como si el tiempo en su cuerpo se acelerara de golpe. Pero no olía a putrefacción, olía a historia, a tierra cargada de sangre y juramentos incumplidos, como si ese taller hubiese sido testigo de algo que nunca fue contado. No era un fantasma común, era memoria viva, castigo, herencia, maldición. Un segundo, solo uno, y el cuerpo ya no estaba solo, había más, siluetas estáticas al fondo, no moviéndose, sino apareciendo, una, luego otra más, ni hombres, ni mujeres, ni ancianos, ni campesinos, solo presencias rotas, silencios comprimidos, restos de un lugar que no era físico, sino histórico, como si cientos de años de sufrimiento hubiesen encontrado grietas en la madera para manifestarse, todos mirando el mismo punto,
el mismo objeto sobre la mesa, ese objeto que Johnny ni siquiera recordaba haber dejado ahí. Entonces sintió algo indescriptible. Una fuerza invisible se posó sobre su espalda. No un empujón, no un toque. Era algo más primitivo, instintivo, como cuando un animal sabe que ya fue cazado, aunque aún no ha sido atacado. Quiso gritar y no pudo. Quiso cerrar los ojos, pero no controlaba ni los párpados. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando entendió que aquel no era el tipo de horror que se puede escapar corriendo. Porque este no te persigue, este te observa, espera, y te sigue incluso cuando crees que te alejaste. Muchos piensan que lo paranormal es una sombra en un pasillo. Están equivocados. Lo paranormal es aquello que no busca ser visto, sino recordado. Lo que vuelve, aunque nunca haya sido invitado. Y sin embargo, lo peor estaba por comenzar. Porque cuando creyó que nada podía ser más perturbador, el muerto lo miró como si al fin lo reconociera. El muerto lo miró, pero ya no con los ojos desorbitados del impacto de la muerte, sino con plena conciencia, como si lo hubiese estado buscando desde hace años. Y en ese instante, la sierra se detuvo, el aire dejó de existir, y una verdad brutal atravesó el ambiente con una claridad que no pertenecía a este mundo. No era la primera vez que Johnny estaba allí, no como carpintero, no como vivo. Algo dentro de él vibró como si un recuerdo olvidado fuera arrancado a la fuerza desde lo más profundo de su conciencia. Vio imágenes como destellos, fogatas, cantos antiguos, rostros tapados con mantas negras, ofrendas de sangre, madera tallada con símbolos que jamás fueron decorativos, un nombre repetido en voz baja, no para invocar, para mantener encerrado, una promesa rota, un pacto que alguien traicionó hace generaciones, creyendo que el tiempo enterraría la deuda. Pero las deudas espirituales no caducan. La entidad frente a él no era el hombre recién fallecido. Ese era solo el envase. Lo que lo habitaba era mucho más antiguo. Algo que conocía su nombre desde antes de que él naciera. Algo que lo señaló sin mover un músculo. Y lo peor, entendió que no había nada que pudiera hacer para evitar que lo siguiera, aunque huyera. Porque hay presencias que no se manifiestan donde mueres, sino donde fuiste marcado. Y esa marca ya estaba activa. Antes de revelarte lo último, que no muchos serían capaces de soportar, te invito a hacer algo importante. Suscríbete ahora mismo. Deja tu like y comparte este video si sientes que alguien más debe escucharlo. No es entretenimiento, es advertencia. Y puede que salve a alguien antes de que algo despierte donde no debe. Porque cuando logró por fin moverse, salir corriendo, escapar del taller y cerrar con llave, al girarse hacia la calle oscura, él ya estaba afuera. No había puertas para detener lo que nunca entró por ellas.